¿las cosas ocurren por azar o por la providencia de Dios? Muchas personas piensan que las cosas ocurren porque sí, fruto del azar o de la casualidad, y no por los designios o la providencia de Dios. Para explicar que todo lo que ocurre sucede porque Dios así lo permite, aunque muchas cosas no entendemos, por ejemplo, cuando nace un niño minusválido, o cuando se produce un grave accidente, o catástrofes naturales como terremotos, tsunamis, etc., pues es verdad que muchas cosas no las entendemos, pero para ver cómo obra, cómo trabaja la providencia de Dios, se suele poner como ejemplo el libro de Esther. Bíblicamente el libro de Esther es muy curioso porque no menciona ni una sola vez la palabra Dios, el nombre de Dios, y así parece curioso, ¿no? Pero fijaros, el libro de Esther se refiere a una época histórica en la que el rey persa Asuero, también conocido fuera del ámbito hebreo como el rey Jerjes, reinó entre los años 485 al 465 a.C. Su reino y su poder eran enormes, como describe Esther en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Así vemos cómo el rey Asuero o el rey Jerjes era el rey más poderoso de la tierra, tanto por la extensión de sus dominios como las riquezas y el poder que tenía. Por cierto, que cuando nos habla la palabra de Dios que el rey Asuero vivía en Susa, Susa coincide con una ciudad que estaría actualmente en Irán. Muy bien, pues Asuero estaba casado con una reina llamada Vasti, pero esta reina, fue llamada por Asuero para que se presentara ante él, para presentarla a toda la corte, y la reina se negó a ir, porque dicen algunos comentaristas que era una reina bastante terca, ¿no? Así que el rey Asuero, aconsejado por sus múltiples consejeros, decidió buscar una nueva reina. La palabra de Dios nos sigue contando que Mardoqueo vivía en Susa y que Mardoqueo había criado a su sobrina Esther, la cual había quedado huérfana. Entonces Esther para Mardoqueo era una sobrina, pero casi una hija. Entonces a Esther la presentaron como candidata a reina, según nos cuenta Esther 2, versículos 16 y 17. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a la casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo él reina en lugar de Vasti. Claro, Esther halló gracia por obra de Dios ante el rey Asuero y la nombró reina. Pero es preciso indicar que ni Mardoqueo ni Esther
le dijeron al rey Asuero que eran judíos. Los judíos no habían sido deportados por los persas, habían sido deportados anteriormente por los babilonios. O sea, primeramente los asirios, luego los babilonios, pero cuando Persa ganó en sus conquistas a todos estos reinos anteriores, pues es cuando estamos hablando ahora en esta época del rey Asuero, años 485 a 465 antes de Cristo. Por otra parte, cuenta el libro de Esther que el rey Asuero tenía un primer ministro llamado Amán, que pretendía que todos los súbditos se arrodillaran ante él. Pero Mardoqueo no quiso, así que Amán decretó exterminar a todos los judíos, como nos cuenta Esther 3:13. Y se enviaron las cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Concretamente, Amán llegó a coger tal odio contra Mardoqueo que su mujer y él prepararon una horca de 50 codos para ahorcar en ella a Mardoqueo. Fijaros que el codo tiene una extensión aproximada de 50 centímetros, con lo cual una horca de 50 codos viene a ser aproximadamente una horca de 25 metros de alta. Pues bien, la reina Esther intercedió por su pueblo, como nos dice Esther 7:3 y 4. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Y el rey ordenó colgar a Amán en la misma horca que habían preparado para Mardoqueo, como nos dice Esther 7:10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Por tanto, entre Mardoqueo y su sobrina, medio hija Esther, libró a los judíos del exterminio, según nos cuenta el propio libro de Esther, capítulo 8, versículos 10 y 11. Y escribió un nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los respastos reales, que el rey había facultado a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Así fue como Dios, utilizando a Mardoqueo y a Esther, libró a los judíos de ese exterminio, de ese genocidio que los persas se proponían contra ellos. Y los judíos instituyeron, en homenaje, en recuerdo, en celebración de ese hecho, la fiesta de Purim. Purim viene de la palabra pur, que quiere decir suerte. Y esto lo vemos en Esther 9, 24 a 26, que dice: porque Amán, hijo de Hamedatá, el agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado un plan para exterminarlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para arruinarlos y acabar con ellos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, éste ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que los colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Mardoqueo y Esther seguramente jamás pensaron que Dios los utilizaría para librar a su pueblo del exterminio, pero todo fue providencial. Si analizamos nuestras vidas, veremos cómo Dios ha intervenido en ellas y cómo seguramente nos ha librado o nos ha guiado
a lo largo de toda nuestra vida. Hay que pensar, hay que meditar y hay que examinar nuestras vidas para ver cómo Dios ha obrado en ellas. Sion Radio, tu música, tu compañía.